Vamos a darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado del día de hoy, el señor Ricardo de los Santos, el expresidente de la Federación Nacional de Transporte Dominicano, FENATRADO. FENATRADO, el poderoso FENATRADO. Ay, Don Ricardo, buenos días. ¿Cómo le va, don Ricardo? Buenos días, Dari, buenos días, Marcela, buenos días al pueblo dominicano. Don Ricardo, recientemente FENATRADO llevó a cabo una paralización del transporte de carga en la República Dominicana y quisiéramos saber dentro de qué marco se llevó a cabo esta paralización y cuáles son las exigencias que tiene FENATRADO en este momento de cara a que tenemos una nueva ley, hay un nuevo marco jurídico en el tema del transporte que antes no teníamos ley de transporte, la primera, y quisiéramos que usted nos orientara con relación a las paralizaciones y la exigencia que hace FENATRADO. Sí, gracias, Dari. Fíjate, nosotros hicimos un llamado mediante rueda de prensa de que el viernes pasado nosotros íbamos a parar nuestras labores por un espacio de 6 horas. Así lo hicimos en demanda de que el Ministerio de Industria y Comercio publique las informaciones que sirven de fundamento para lo que es los reajustes en los precios de los combustibles. Es decir, que tanto hacia arriba como hacia abajo, como ellos semanalmente publican lo que son los reajustes en los precios de los combustibles, que de esa misma forma pues publique las informaciones que lo fundamentan, porque solamente sabemos la explicación que ellos dan en el aviso que ellos dan semanalmente, parte de lo que son los elementos que componen los precios de los combustibles. Entonces nosotros le estamos solicitando, le estamos exigiendo al Ministerio de Industria y Comercio que publique todas las informaciones. Es decir, no me diga tú a mí, simple y llanamente, mira, por la ley 112 yo te aplico 91 pesos con 71 pesos con 85 centavos el galón, por la 295 yo 06 te aplico 18 pesos con 2 centavos. Es decir, ¿qué nosotros queremos? ¿Qué nosotros percibimos? De que haya transparencia en lo que es el manejo de los precios de los combustibles, porque nos encontramos en que ocasiones, a sabiendas de que tenemos dos elementos fundamentales para la aplicación de los precios de los combustibles. Primero, el precio del crudo, el precio del barril de petróleo, todos sabemos que no somos productores de petróleo. Y segundo, la tasa del dólar. Entonces, en ocasiones hemos tenido un barril de petróleo mucho más alto, con una tasa del dólar más o menos similar y los precios de los combustibles más baratos. Entonces nosotros decimos, pero ¿cuál es la fórmula que ellos emplean para sacar esos resultados, para sacar esos valores? Y es ahí que nosotros le solicitamos al Ministerio de Comercio que publique las informaciones para que todo ciudadano o ciudadana esté consciente del precio que está pagando y por qué los está pagando. Porque aquí se habla mucho de la ley 112, y es cierto, la ley principal que se creó para lo que es los hidrocarburos fue la ley 112. Pero la ley 112, 5 años después, se le agregó una nueva ley que crea un nuevo impuesto para los combustibles, que es la 557. Pero no se queda ahí. Eso fue en el 2005. En el 2006, la 557 fue modificada por la 495-06, donde la 557 establecía un nuevo impuesto sobre el ad valorem de un 13%. En la 495, ese 13% sube a un 16%. Pero además, en el artículo 30 a 31 de la misma ley 495-06, establece un nuevo impuesto a los combustibles de 5 pesos a la gasolina regular y 3 pesos a los dos tipos de diésel. Originalmente, ¿qué dice la ley 112? La ley 112 dice claramente en su artículo 1 que se creará un impuesto a los combustibles de 18 pesos a la gasolina premium, 15 pesos a la gasolina regular, y eso por galón, y 6 pesos con 30 centavos a los dos tipos de diésel, al óptimo y al regular. En el artículo 2, esa misma ley dice que los precios de los combustibles serán indexados trimestralmente de acuerdo al IPC publicado por el Banco Central. Lo que ha sido la indexación por el IPC de 18 pesos que decía la ley, o que dice la ley 112, luego modificada,
por la 495. De esos 18 pesos, producto de la indexación que se han venido haciendo, ya hoy no son 18 pesos que paga todo ciudadano y ciudadana por la ley 112, el galón de la gasolina premium, sino 71 pesos con 85 centavos. Ahora bien, al Ministerio de Industria y Comercio se le fue tanto la mano en un determinado momento, colocando los precios no basados en ninguna ley, sino basados en lo que ellos entiendan. Mira, tenemos un déficit de tanto al precio de la gasolina, ponle tal o cual valor, que han tenido que obviar en su contra lo que es la indexación trimestralmente hablando. ¿Y por qué decimos esto? Porque la última indexación que se hizo a los combustibles, ¿sabes cuánto fue, Dari? En la semana del 21 al 28 de noviembre del año 2015. Es decir, tenemos 3 años y 4 meses que no se indexan los combustibles. Nosotros nos explicamos, ¿y por qué tiene que hacer esto? Porque no se ha estado aplicando la ley o las leyes que tienen que ver con los combustibles adecuadamente. De igual manera, nosotros, si tú ves el aviso que ellos hacen semanal, ellos tienen un precio de partida que es el PPI, o sea, el precio para la importación. Ahora mismo, en esta semana, para la semana que está en curso, el precio es de 102 pesos con 4 centavos. Ya ahí te colocan el precio del galón de la gasolina premium ya aplicándole los impuestos que establece la fórmula para determinar el precio de paridad de importación. Ahora, esa fórmula que ellos emplean para lo que es la determinación del precio de paridad de importación, solamente la conocen ellos. O sea, nosotros conocemos la fórmula. Ahora, los valores que le aplican, yo le pregunto a cualquier ciudadano o ciudadana y que puede, que me desmiente, que diga, mira, yo sé cuánto, por tal factor, tal o cual factor, yo sé cuánto representa, la verdad. Esa fórmula tiene 7 elementos, de los cuales nosotros entendemos que 3 de ellos deben ser eliminados. Porque obviamente se ve claramente que no tiene razón de ser. ¿A qué nos referimos? La fórmula que se utiliza para determinar el PPI es la siguiente. PPI es igual a FOB. Cuando hablamos de FOB estamos hablando del precio de combustibles colocados en el barco. A eso tú le sumas más FT, flete marítimo. Estamos de acuerdo que hay que pagarlo. Más SM, seguro marítimo, también tenemos que pagar un seguro. Ahora, ahí viene más el CB. Cuando hablamos de CB, ¿de qué nos va? Costo bancario. El importador y el comercializador de combustible. Tiene un costo, le aplican al combustible. Está recibiendo un beneficio. Entonces, los beneficios que tú recibes, pues tú cubres tu costo bancario. Entonces, después del costo bancario va más OC, otro costo. O sea, a discrecionalidad. Yo puedo poner lo que yo entienda de otro costo. Y si eso lo unimos con el costo del transporte que debe fijarlo la autoridad conjuntamente con los prestadores de servicios. Se ha estado trabajando en eso, en fijar los costos del transporte, que se va a fijar por kilometraje, no sé cuál es el criterio que van a utilizar para fijación de los precios del transporte de carga. Sí, fíjate, Dari. Para concluir con lo que es la fórmula, porque hay otro elemento que nosotros entendemos que debe ser eliminado. Después de que ya tú tienes el otro costo, el OC, entonces viene el CMT, costo para mantenimiento de terminal. Estamos de acuerdo que tiene un costo, pero... ¿Cuántas siglas? ¿Cuántas siglas usted se acuerda? Pero oye ya, el último factor que compone la fórmula es el GAL. ¿Es el? GAL. Okay. Gasto por administración de la ley. Y yo me pregunto, si todo el ministerio, Daris y Marcela, pudiera tener la disponibilidad de una ley que le permita recaudar para la aplicación de la misma, para la administración de la misma ley, entonces el presupuesto nacional de la nación no tendría razón de ser. Es lo que nosotros hemos dicho, porque eso es un cobro totalmente ilegal e ilegítimo. Entonces, seguimos en el tema de los combustibles y luego entramos a lo que sería el orden tarifario, como tú bien me preguntabas. A eso agreguémosle de los márgenes de beneficio que tienen los combustibles. Las grandes marcas, por el simple hecho de tomar una orden y colocar un producto a un distribuidor, en la gasolina premium se gana 13 pesos con 92 centavos por cada galón. Entonces estamos hablando de los 70 y pico por un lado, más 13 más. Sí, ya eso es lo que es el margen de los beneficios de banana, porque por la ley
aparte de los 71.85, usted le calcula el 16% que establece la ley 495, lo que significa que al día de hoy eso le da 18 pesos con 0,4 centavos, algo, o 2 centavos, algo así. Es decir, que solamente de impuestos, el galón de gasolina premium, directo al gobierno, usted está pagando aproximadamente 89 pesos y tanto, casi 90 pesos por galón, lo que representa más del 100% de lo que cuesta en el mercado internacional. O sea, lo que el gobierno está pagando por el combustible, de impuestos. solamente en esos dos impuestos está cobrando más del 100% de lo que cuesta el producto al productor. Es decir, nosotros estamos el gobierno gana más en los combustibles que el país productor, que el que lo tiene, por la venta solamente de impuestos. Entonces, cuando vamos a los márgenes de beneficio, nosotros también entendemos que deben ser revisados. Y nos decíamos de las grandes marcas. Por el simple hecho de tomar una orden, se gana 13 pesos con 92 centavos. Lo que es el distribuidor detallista, ese lo justificamos más y se gana en la gasolina premium 21 pesos con 99 centavos. Podríamos redondear a 22 pesos. Pero ahí se justifica porque ese tiene un estacionamiento, tiene una empleomanía, tiene consumo de energía, en fin. Tiene unos costos fijos que deben ser cubiertos por el producto que él comercializa. Entonces, pero vámonos a la parte que yo puedo hablar con mayor propiedad, al tema transporte de los combustibles. Ustedes saben que el transporte de combustible está fijo en 5 pesos con 68 centavos por galón. ¿El transporte? El transporte. ¿Transportarlo? Sí, en toda la geografía nacional. O sea, lo tiene globalizado. O sea, 5,62. Sí, 5,68. ¿Y cómo se aplica? Por ejemplo, si usted viene desde el punto sería refinería, ¿verdad? Sí, de refinería. De refinería a Santiago. A Santiago, 5 pesos con 68. ¿Y si a Puerto Plata igual? Igual. Pero si es a 100 metros de la refinería. Igual también. También es igual. ¿Qué significa esto? Que un camión tanquero con 12.000 galones de combustible, a 100, 200, 300 metros de refinería, ese viaje le sale por 69.000 pesos. Igual que si fuese a Puerto Plata, igual fuese que si a Bávaro. A Puerto Plata y Maní. Pero vamos a compararlo con el trabajo que nosotros hacemos. Que a nosotros siempre nos han dicho que somos los culpables de que el transporte de carga sea caro en el país. Pero muy sencillo. Sin embargo, yo de los puertos, aquí en la ciudad, yo te llevo de transporte un contenedor, una patana, no importa lo que sea, 6, 7 y 8 mil pesos. Ellos te cobran 68.000. Es decir, que el combustible tiene un valor distinto. Totalmente, absolutamente. Y, oye bien, Dari, para yo ganarme, no me gano lo que ellos se ganan a 500 metros, aunque tienen que ir a Jaimaní, a Elias Piña, a Pedernales, por los mismos 69.000 pesos el viaje. Pero ese 69.000 pesos no lo cobro yo a Puerto Príncipe. Para yo cobrar 48, 50.000 pesos una patana, 46, 44, tengo que ir a Puerto Príncipe. O sea, tengo que entrar a territorio haitiano. A uno de los puntos más lejos que tenga Haití, que nosotros transportamos, no cobramos esos 69.000 pesos. Entonces nosotros decimos que también ahí la ciudadanía debe tener un respiro. Y nosotros hemos dicho que nosotros estaríamos dispuestos como Fenatrado a hacer el transporte de combustible a 3 pesos por galón, todo. Y se ahorraría el pueblo dominicano 2 pesos con 68. Pero que eso hace falta información porque la ciudadanía no conoce esos costos, a pesar de que la propia ley establece la publicación de los costos de transporte. Ellos lo publican en el aviso que ellos dan semanal y dice, claro, oye, ¿cómo le pueden? Comisión por transporte. 5 pesos con 68, tremenda comisión. Ojalá y nosotros poder tener acceso como Fenatrado a nosotros hacer ese transporte. Es decir, vemos cómo se ha venido, cómo se envuelve todo en el Ministerio de Industria y Comercio, porque aparte de las leyes que le mencionamos, se nos quedó una ley que también viene a gravar los combustibles con un impuesto de 2 pesos adicionales. Estamos hablando de la ley 253-12. Ahí se estableció 2 pesos al galón de combustible, con la finalidad de que 1 peso con 50 centavos de eso sea utilizado para lo que es el mantenimiento de las vías, mantenimiento vial, y los 50 centavos que equivale al 25%. ¿Eso va al Ministerio de Obras Públicas? Sí, ese es el argumento con que se creó esa nueva ley. Entonces, los otros 50 centavos que vale el 25%, para lo que es la modernización de la flota vehicular, tanto público de pasajeros como de carga. Es decir, que si vemos, hablamos de la ley 112, entonces la 557, que viene como
con el nombre de reforma tributaria. Okay. Entonces es modificada por la 495, que viene con la ley de rectificación tributaria. Y la 253-12 viene la ley de fortalecimiento de la recaudación del Estado. Es decir, tenemos 3 leyes que paralelamente a la 112 han venido colocando impuestos y más impuestos a los combustibles. ¿Qué hemos visto? Que los gobiernos, en el tema de los combustibles, siempre que tienen que enfrentar y deciden cualquier conquista, aprobar cualquier conquista social, es basada en que esto vamos a poner solo a los combustibles. Por eso ustedes vieron que esta semana, no hay razón de ser, hayan aumentado los combustibles de la forma que lo hicieron. Pero recuerden que en un pasado reciente hubo un aumento, a lo cual nosotros no nos oponemos en el sector público, del salario mínimo, sí, que se duplicó. Entonces, esos recursos de algún lado hay que buscarlos. ¿Qué se toma siempre como los combustibles? Es decir, los combustibles se han convertido para el gobierno en lo que sería un presupuesto complementario cada viernes y pasarlo por el Congreso. Es lo que nosotros hemos visto en la forma que se ha manejado. Es decir, que cuando el Estado requiere de recursos, hace un aumento. Hace un aumento. Entonces, nosotros, como para tapar huecos, claro, así, hablando mal y pronto. Bueno, me falta tanto, mira, búscamelo en los combustibles. Okay. Entonces nosotros tomamos una muestra, que la quise traer por aquí, Dari, y nosotros tomamos una muestra aleatoria, ojalá y se pueda ver aquí, donde nosotros, para que tenga mayor representatividad, quisimos coger una muestra de uno de cada cuatrimestre del año 2018. Me explico. En la semana, lo que es la semana del 31 de marzo al 6 de abril, el barril de petróleo costaba $64.87. La tasa del dólar estaba a 49,20. El galón de gasoil regular a 180,50. Es decir, 64,37 el barril. En la semana pasada teníamos el barril de petróleo a $57.26, con la tasa del dólar a 50.42 y el galón de gasoil a 181,50. O sea, ¿cómo tú me comparas de que tú aquí tienes el barril de petróleo mucho más caro y el gasoil prácticamente al mismo precio? Pero miren esto, en lo que es la semana del 30 de junio al 6 de julio, el barril de petróleo costaba $74.13. La tasa del dólar estaba a 49.33 y el galón de gasoil regular a 182,50. Es decir, $17 más caro el barril de petróleo y el galón de gasoil prácticamente al mismo precio. Pero oye, entonces queda ahí. En la semana del 24 al 30 de noviembre, el barril de petróleo costaba $51.46. La tasa de dólar 50,08 y el galón de gasoil regular 186,40. Es decir, tú tienes el barril de petróleo $6 más barato y el galón de gasoil 5 pesos más caro. ¿Cómo se explica eso? Eso es lo que a nosotros nos gustaría, que el Ministerio de Industria y Comercio publique las informaciones para que le explique al pueblo dominicano cuáles son los cálculos, cuáles son las fórmulas que ellos utilizan, cuál es el científico, el matemático que ellos tienen, que le da ese número, porque nosotros la verdad no lo entendemos. ¿Y esto no le da a ustedes una oportunidad para precisamente discutir eso, el régimen, por ejemplo, que ustedes pudieran compensar con el régimen tarifario? Porque verdaderamente hay una distorsión. Si partiendo de lo que usted plantea de que no importa el destino, que por ejemplo en el caso de los combustibles no importa el destino, siempre el precio va a ser el mismo, yo creo que eso hay que regularizarlo. Fíjate, Dari, lo que sucede es que no podemos vivir de una realidad que tenemos ahí. Todo el mundo sabe cómo incide el transporte de carga en la economía nacional, en la canasta familiar, directamente. Porque aquí nadie produce lo que consume en su casa, todo hay que transportarlo. Y aquí tenemos un solo sistema de transporte que es en camiones. Entonces, a medida que el transporte de carga aumenta automáticamente lo que es la canasta familiar. Entonces nosotros nos preocupa sobremanera el tema de los combustibles porque nosotros aspiramos y estamos apostando a convertir a la República Dominicana en un mercado cada vez más competitivo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros competir? Si ponemos como ejemplo los países a los que nosotros, con los que nosotros formamos parte en el DR-CATA, y nosotros hemos hecho un análisis y donde hemos involucrado a Haití, Puerto Rico, Guatemala, Honduras, Panamá, en fin, y nosotros hemos buscado un promedio de los precios de los combustibles en esos países con los que nosotros estamos supuestos a competir. Y cuando nos vamos a la gasolina, nosotros estamos pagando aproximadamente 49 pesos más caro el galón de gasolina que el promedio de todos esos países.
Y el gasoil, nosotros estamos pagando aproximadamente 35 pesos más caros el galón. Es decir, nosotros así no vamos a alcanzar los niveles de competitividad a los que aspiramos como país, como nación. Entonces, cuando hablamos del tema tarifario, yo me pregunto, ¿de qué forma yo puedo aumentarle la tarifa a productores de banano de la línea noroeste, por decirlo, a los productores agrícolas, cuando nosotros vemos, y ustedes recuerdan lo que se vio el año pasado, donde hubo una producción buena en lo que es el banano, y ustedes vieron cómo en un determinado momento ellos preferían echárselo al ganado, porque no le cubría los costos de colocarlos en el mercado. Eso lo vimos nosotros. Sí. Entonces yo como transportista, yo no puedo vivir de espalda a esa realidad. Entonces, ¿cómo yo le hablo de un aumento de tarifa en el transporte a ese agricultor que yo estoy viendo que prefiere dárselo a comer al ganado? Hoy, la situación que tenemos con la gran sequía que tenemos en el país, a esos productores agrícolas, los que no han perdido toda su cosecha, que han logrado producir algo, ¿cómo yo le puedo buscar la forma de que se le encarezca el transporte para ellos colocar sus productos en el mercado? Lo que significa que yo soy de lo que entiende que el gobierno, nosotros le hacemos un llamado al gobierno para que se siente y analice. Nosotros le hicimos la propuesta el año pasado y tenemos una comunicación que le entregamos al presidente de la República, donde nosotros estamos proponiendo que se eliminen todas esas leyes que tienen incidencias en los combustibles, y que se haga un análisis a profundidad y se cree un código para que dirija el tema de los combustibles, y así no tener todas estas diversidades de leyes y todas estas posibles interpretaciones por medio de resoluciones que tiene el Ministerio de Industria y Comercio, para que haya una regla clara, para que se determine. Y yo soy de lo que, nosotros no aspiramos bajo ninguna circunstancia a que el gobierno no cobre impuestos. No, nadie quiere un gobierno sin dinero, porque todo el mundo quiere desarrollo, claro, todo el mundo quiere bienestar. Tiene que tener dinero el gobierno. Ahora bien, no tan desenfrenadamente como se está haciendo con el tema de los combustibles. Entonces, el tema de los combustibles también tiene la debilidad de que todos sabemos que aquí hay compañeritos que tienen exenciones y tienen facilidades para traer combustible sin pagar impuestos, porque esos combustibles... ¿Pero cómo así? ¿Eso no se había eliminado? No, eso no se ha eliminado, Pero no hay un decreto que prohíbe de que No, ya tenemos una ley sobre negocios y ya por suerte tenemos una ley, pero... De la inversión privada. Sí, pero aún así, para que prohíbe el comercio ilícito, pero aún así, Dari, recuerden ustedes que aquí tenemos un sinnúmero de grandes empresas que tienen exenciones. Nosotros decimos, tú tienes a grandes empresas con exenciones en los precios de los combustibles, y para cubrir eso tú tienes que sacrificar a la clase más pobre, a que paguen pasajes más caros, a que compren la comida más cara, para tú poderle brindar sus empresas a aquellos empresarios que exhiben a final de año ganancias millonarias, y eso tú lo haces mediante el sacrificio a la clase más pobre, a los que más necesitan. Es decir, nosotros entendemos que el gobierno debe reflexionar y que se debe buscar la forma de que el tema de los combustibles no seguir maltratando tanto al pueblo dominicano con lo mismo, pero sobre todo, nuestra mayor exigencia es la transparencia, que es lo que hoy no existe. Nadie sabe cuál es la fórmula que ellos utilizan para la aplicación a los precios de los hidrocarburos, y por eso cuando a veces vemos que se desploma el barril de petróleo en el mercado internacional, y aquí por el contrario, lo que hace es que aumenta de precio, nosotros decimos, pero Dios mío, ¿cuál es la fórmula? ¿Cómo? ¿Basado en qué es que hacen los cálculos? Y es por esto que nosotros nos hemos mantenido en sesión permanente. Estamos dispuestos a seguir nuestra lucha hasta tanto el gobierno reflexione a través del Ministerio de Industria y Comercio, y que dé a conocer que el pueblo dominicano no lo sigan embobando a la cieguita, así como se está usando, y que de una forma u otra cada dominicano, cada ciudadano y ciudadana pueda determinar con una simple operación matemática. Mira, el barril de petróleo en el mercado internacional cuesta tanto, la tasa del dólar está a tanto, por tanto nosotros vamos a comprar el galón de gasolina, a tal precio. Eso es lo que pedimos, transparencia única y exclusivamente. Ricardo, y tenemos una nueva ley de transporte, la ley de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, la 63 y 7. ¿Qué cambios
estructurales proporciona esta ley al tema del transporte de carga? Es decir, partiendo de que todo lo que hay en términos de transporte es construido por las asociaciones, por los sindicatos, por las federaciones, y aquí no había una construcción en términos fácticos de una estructura de transporte, sino que todo lo que hay es fenatrano, fenatrado. Entonces, de cara a una nueva ley que elimina ciertamente la incidencia que tienen los sindicatos de vinculante a dirigir el transporte, que el transporte pasa a ser del Estado. Dentro de este marco de esta nueva ley, ¿qué tenemos como novedoso y qué cambio usted vislumbra de cara al futuro con el transporte en República Dominicana? Fíjate, nosotros hemos saludado la entrada en vigencia de la ley 6317, porque si recordamos, en el tema transporte había una cantidad, una diversidad de instituciones y nunca había un responsable a donde tú dirigirte. Antes habían 13 instituciones que tenían que ver con el transporte. Todo eso fue eliminado y hoy tenemos una dirección que es precisamente el Intran, que dirige el tránsito, el transporte y la movilidad. Nosotros entendemos que mediante esta ley vamos a tener ciertos avances. Ahora, no a la velocidad que la gente entiende, porque la gente entendió que llegó la ley y que todos los problemas se resolvieron todos los problemas. No va a haber más tapones. Y para nada. Eso es un proceso. Ahora, ¿qué ventaja yo le veo a la ley? Que ahora nosotros, los transportistas y la ciudadanía en sentido general, tiene dónde ir a llevar sus quejas, dónde ir a hacer sus reclamos y dónde hacer sus aportes, si así lo entienden. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en lo que es la elaboración del reglamento para el transporte de carga. Lo estamos trabajando consensuadamente, donde participa el Intran, los industriales, todo tipo de empresarios y nosotros como transportistas. Y eso también tiene y observa lo que son las leyes de tránsito y cómo comportarse y cómo tienen que manejar claro, está, de los vehículos ahí se está estableciendo claramente lo que es el reglamento para el transporte de carga y cómo de manejar. Se recuerden ustedes que el día pasado el Intran publicó lo que era una resolución. Una resolución, la 001. De que no pueden ir en la vía rápida. Para la circulación de vehículos de carga, en la que nosotros en parte estuvimos de acuerdo y en parte le demostramos que no tenía razón en la forma que lo estaban aplicando y tuvieron de una forma u otra, entendieron y ratificaron. ¿Por qué así? Y ratificaron la medida. Cuando ellos nos hablaban de que para los vehículos de carga tenían que circular obligatoriamente por el carril de la derecha, nosotros siempre hemos estado de acuerdo, pero en carreteras y autopistas. En la ciudad tú no puedes hacer eso. Porque si tú colocas el transporte de carga todo en el carril de la derecha de la ciudad, y entonces el pasajero, el transporte público de pasajeros, ¿cómo tú lo manejarías? O sea, eso es inaplicable en lo que es la ciudad. Ahora, en carreteras y autopistas sí. Lo que pasa es que supuestamente los vehículos de carga y grandes así no deberían estar en zonas y avenidas que tengan transporte de pasajeros. Sí, pero eso sería lo ideal. Pero ¿cómo vamos a suplir el mercado? No tendríamos la forma. No sé, yo pregunto. Nosotros aspiramos a un día en la vida, nosotros poder llegar a donde están los países desarrollados en algún momento, y que el mercado sea abastecido en hora nocturna. Nosotros aspiramos a eso. Fabuloso. Y ojalá y poder sacar los vehículos de carga de la y ahora con la circunvalación y con la otra circunvalación de Santo Domingo y demás, ¿van a ir los camiones por esa zona o van a seguir por el malecón y demás? Fíjate, Marcela, esa es... Él es el que sabe de la ley, yo sé de andar en la calle, que me tocan bocina y que se me acercan demasiado. Esa es una de las problemáticas que nosotros hemos presentado, por el hecho de que la circunvalación, todas las circunvalaciones que se construyen en las grandes ciudades, es con la idea de descongestionar. Exactamente. ¿Verdad? Aquí es todo por el contrario, aquí aparte de eso es con la idea de recaudar. Bueno, yo me voy. ¿Por qué le decimos esto, Marcela? Ahora mismo me voy. Marcela, ¿usted sabe cuánto paga en los 2 tramos que tiene construida la circunvalación de Santo Domingo al día de hoy? Un camión en un solo viaje de peaje. A ver. 1.600 pesos. Cuando tenga la otra estación, el otro tramo que se está construyendo, por suerte, a eso tú les agregas 800 pesos más, estaríamos hablando de 2.600 pesos de peaje para tú utilizar esa circunvalación. Entonces, eso traería y trae como consecuencia de que muchos camioneros
muchos transportistas de vehículos pesados e inclusive vehículos livianos no las utilizan por el tema del costo. Pero, ¿y no sería para ustedes, como representantes de esta federación de transportistas, mejor pelear, conversar o como usted quiera llamarlo, ese tema de los peajes, de bajarle el costo a los peajes para mejorar lo que es el tránsito en el conurbano, que el precio de la gasolina? Pregunto. Sí, nosotros hemos hecho un sinnúmero de propuestas al Ministerio de Obras Públicas, donde inclusive le hemos propuesto que hagamos una prueba piloto de 30, 45, 15 días, como ellos entiendan. Sin costo. Y le vamos a demostrar, que lo rebajen a un 50%. Nosotros no queremos sin costo. Que lo rebajen a un 50%. Nosotros les aseguramos que cobrando un 50% van a recaudar más que lo que están recaudando hoy día por el aumento del flujo de los vehículos que van a utilizar la porque si no va, por más que hagamos circunvalaciones, no vamos a sacar los camiones de la ciudad. No va a ser tan fácil. O sea, no decimos que es imposible, pero sería mucho más fácil si buscáramos la forma de aplicar precios en los peajes considerables. Bueno. Es decir, nosotros, Dari, entendemos que sí ha habido ciertos avances en cuanto a la ley de tránsito, transporte y movilidad. Nosotros entendemos que la ley tiene muchas debilidades que deben ser resueltas, pero ya inclusive en mi condición de legislador, nosotros hemos propuesto una modificación a la ley donde nosotros estamos proponiendo allí que se cree lo que es el acta de la multa. Porque existe el acta, pero el acta, para que tú levantas un acta de un accidente, pero el acta de la multa es aquella que a la hora de tú cometer una infracción, el DGC te... Una modificación al artículo 286. 286 y el 296 también. Establece el nombre, sí, porque aquí se establece el acta. Sí. ¿Qué se le agregaría? Pero el acta de la multa, primero, debe llevar el nombre y número de cédula del infractor. Aquí lo dice, nombre del infractor. Primero, ahí viene el error de que no comete el número no habla del número de cédula, de identidad. No, aquí habla el nombre del infractor, el lugar, la fecha, la hora, la comisión, la comprobación de la... Si le ponemos una sanción a Dari Terrero y no decimos su número de identidad electoral. Claro, licencia o cédula. O cédula, debe tenerlo, pero que nosotros lo que hablamos precisamente es del acta de la multa a la hora del DGC, colocarle la sanción. Entonces ahí nosotros también estamos proponiendo la misma modificación, lo que es la tipificación de las multas, donde nosotros estamos proponiendo 5 categorías, que vaya desde 700 pesos hasta 3.500. Primero, fracción débil. Fijo. Infracción débil. Pasaría al número 1. El número 1, 700 pesos. Número 2, 1.400. Ahí va a sumir los 2.100, 2.800, hasta llegar a 3.500, que sería la más alta. Tendríamos 700, 1.400. 2.100, 2.800 y 3.500. Wow. De acuerdo a la gravedad de la sanción. Porque, ¿qué pasa? Fíjate, Dari, cuando nosotros hablamos de salario mínimo, ustedes vieron, decimos ya se duplicó. Ya tenemos la primera distorsión. Nosotros como legislador tuvimos la visión y sometimos un proyecto de ley el año pasado de modificación, porque entendíamos que eso era lo que estábamos llevando a la calle, era un centro de soborno. Tanto así que no sé si ustedes han observado y han escuchado de que hay personas que cuando van a renovar su licencia nunca han sido detenidos por un DGC y se encuentran que deben 20, 30, 50 multas. ¿Verdad? Eso lo ha traído como consecuencia el alto costo de la multa. A los DGC todo el mundo sabe que se le pone cuota. Y es muy sencillo. ¿Todavía eso se mantiene la cuota? Eso se mantiene. Es muy sencillo usted ir a su esquina donde usted le corresponda, usted hace sus pequeños negocios o grandes negocios y al final usted se mete al sistema. Mira, Dari Terrero, por cinturón. Hay personas que se han encontrado con sanciones que nunca se han montado en una motocicleta. Y se han encontrado con la sanción de que porque no lleva el casco protector. Oye bien, hay personas que no han manejado nunca, ni siquiera en ciudades donde todavía está la DGC, porque hay ciudades que todavía no tenemos DGC, y que no han ido a la ciudad y se encuentran también con sanciones por ese hecho. Entonces nosotros cuando ahora vemos la duplicación que los agregamos, yo me imagino que la DGC tiene que hacer algo para que sea de 2 vías, o sea, la multa que hace el DGC
y la multa que recibe la persona, que hasta que esas dos no se junten, no pueda pasar eso. Precisamente, por eso es que nosotros estamos proponiendo que se cree el acta de las multas, para que una vez se aplica la sanción, el miembro del EGC, tal y como te firma el infractor, el miembro del EGC le firma también al infractor y le da una copia. Pero hay una ley también, un proyecto de ley depositado por el diputado Miguel Espinal, sobre una amnistía. Amnistía en la multa. En la multa, que todas las multas que hayan sido colocadas con la ley 241 se pague solo un máximo de 5,000 pesos, creo que sí, es el concepto. El diputado Miguel Espinal presentó ese proyecto de modificación a la ley que procura también lo que es la amnistía. Ese es un proyecto que también los estamos viendo, en el que nosotros estaríamos de acuerdo, porque es para entrar en vigencia y para poder colocar estos precios que se van a... Pero hay otro tema en el asunto de las sanciones, que nosotros también estamos en desacuerdo, y es que hay infracciones que te colocan a la discrecionalidad de un juez. ¿Me explico? El número, de 1 a 3 salarios mínimos. Dari, cruzar semáforo en rojo, puede decir. ¿De 1 a 3? De 1 a 3 o a 5 salarios. El hecho de que Dari se cruzara en el rojo y que yo me cruzara, estamos cometiendo la misma falta. Es decir, no hay por qué ponerle a 1 a 3 a 1 a 1. ¿Por qué debemos crear el espacio a que un juez determine cuánto paga Dari y cuánto paga Ricardo, si cometimos la misma infracción? Exacto. Lo que yo sí entiendo que se debe dejar a discrecionalidad del juez es lo de determinar si un accidente fue verdaderamente un accidente o no. Y ahí el juez sí pueda aplicar sanciones severas cuando se determine que... Es decir, que no se le busque trabajo a los jueces con determinar la cuantía de la multa, sino que los jueces estén reservados para conocer... Lo que igual, Dari, es lamentable no tener que decirlo, pero si hay un accidente de tránsito, y es un accidente, si fallece una persona, es lo mismo que si fallecen dos, que si fallecen tres, es el mismo accidente. Entonces, tú no puedes, bajo ninguna circunstancia, tú tipificar el accidente de acuerdo a la cantidad de lesionados o víctimas. O sea, es un accidente. Bueno, lo que hay que demostrar... Si es una irresponsabilidad y claro, una persona bueno, pero que pasó ya una vez en una carretera, que una persona por estar alcoholizada, que yo qué sé, se llevó un autobús, perfecto. No puede ser lo mismo que un accidente pero donde no haya alcohol y demás. Ya ahí no se juzga el accidente. En ese caso, ahí hay que juzgar la irresponsabilidad del conductor y se determina si en realidad hubo un accidente o hubo una provocación, o hubo negligencia, o hubo una intención. Es lo que el juez debe tener el espacio, pero cuando hablamos de sanciones, las sanciones deben ser con precios estables, como son los países desarrollados. Usted cruzó o cometió tal o cual infracción, ya usted sabe que usted tiene una sanción de tanto. Es decir, eliminar el concepto de los salarios mínimos. Exactamente. El concepto que creo que es un concepto también que forma parte del retroceso. Pero yo quería... Y fíjate que inclusive eso va en contradicción hasta con lo que es la Constitución de la República, porque eso es responsabilidad específicamente del legislador, lo de establecer la cuantía. La cuantía, que no puede ser un juez. Si nos vamos a la Constitución de la República, la Constitución de la República prohíbe eso. Y esta costumbre viene aquí en las leyes. Básicamente, una de las principales leyes que trajo esa modalidad fue la Ley 6400 sobre medio ambiente y recursos naturales, donde por infracción le da poderes al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Sí, pero ese criterio eso es del año 1800, ese criterio de salario mínimo. Pero yo pienso que pasa por ahí, que lo que hay que cambiar pero la 63-17 no tenía salario mínimo también. Sí. ¿Cómo era? No, la 241 no. O sea, la que... Porque aquí el salario, eso de multa de salario mínimo se te está haciendo aquí. El salario mínimo aquí empezó en el año de los 90, lo que es la aplicación del salario mínimo. Y la ley... ¿Y de dónde trajeron eso? ¿De dónde copiaron eso, Waldi? Porque aquí copian todo. ¿De España? Sí. Entonces, la ley 6400 establece en ocasiones que por una determinada sanción, el procurador de medio ambiente puede establecer sanciones desde 1 hasta 3,000 salarios mínimos. Y entonces un país con 24 salarios mínimos. Pero yo lo que estoy hablando, puede establecer sanciones desde 1 hasta 3,000 salarios mínimos. ¿Tú te imaginas
cuando tú tienes un procurador fiscal de medio ambiente, que tú le das ese poder en la mano, la consecuencia de eso. Y mira para los lados y dice, bueno. Mi problema se resuelve aquí. Don Ricardo, yo quisiera volver un poquito atrás con el tema de la resolución, porque yo tengo cierta preocupación con el comportamiento del Intran con relación a la emisión de resoluciones versus la aplicación de reglamentos. Por ejemplo, recientemente el Intran acaba de emitir un reglamento con relación a los neumáticos, al uso de los neumáticos, los lisos, las dimensiones, los deteriorados, pero eso está contenido en el reglamento de inspección técnico vehicular que ya fue aprobado. Y déjame decirte que eso tiene el agravante de que hay una disposición que también tenemos que sentarnos con lo que es el Intran y la DGC, porque ellos en esa disposición, en esa resolución, prohíben el uso de los neumáticos recauchados. Pero yo me pregunto, por Dios, nos estamos volviendo locos, estamos por encima de Estados Unidos. En Estados Unidos tú vas a dar y el 90-95% de los camiones, 90-95% de los camiones tienen los neumáticos recauchados. Ahora, lo que no te permiten es utilizar neumáticos recauchados en el tren delantero. Pero en el tren trasero tú puedes usar tus neumáticos recauchados. Ahora, nosotros no estamos de acuerdo, ni estaremos de acuerdo jamás con lo que se permita circular con goma lisa, con goma con alambre afuera. Eso no, eso debe ser eliminado. Pero yo pregunto, la pregunta que yo me hago, si hay un reglamento que especifica eso, que debe, si el Intran debe emitir una resolución complementaria para la aplicación de ese reglamento, ¿por qué no ir directamente a la inspección técnico vehicular y no agregar una normativa adicional que es simplemente parcial? Es decir, no resolver el problema en términos generales. Lo que pasa es que ellos están tomando medidas provisionales, entiendo yo, porque para la revisión técnico vehicular, ¿qué se necesita? Primero, hay que certificar e identificar los talleres donde se van a hacer. Eso es un proceso. Y ellos se quieren ir adelantando y toman medidas, pero que en ocasiones no las analizan. Pero de aquí a octubre, por ejemplo, ¿estamos en qué mes? En marzo. Marzo. De aquí a octubre puedan armar ese proceso y que al final de año nosotros podamos tener las primeras inspecciones. Por ejemplo, si usted hace un llamado hoy mismo y dice, vamos a certificar 32 talleres, uno por provincia, y hacemos el llamado, eso no es traumático hacer eso. Sí, pero fíjate, es lo que te digo, hay muchas medidas que se están tomando sin un previo análisis. Claro que sí. Porque de igual manera en la resolución 001 también se estableció ahí lo que es la cinta reflectiva. La cinta reflectiva que nosotros entendemos que todo mueble e inmueble que utilice para transportar carga debe tenerla, y las unidades per se. Pero ¿cómo tú le aplicas eso a los contenedores? Y la disposición decía que a los contenedores. Bueno, hay que buscar una cosa que se quite y se ponga a los contenedores. Porque esos contenedores se van para afuera y claro, eso es ajeno. Y eso es transitoriamente al país. Eso es ajeno. Entonces, viene de países de circular en otros países. ¿Y por qué no usan internacionalmente? ¿Ahora qué detengan? Pero ellos lo entendieron. A lo que es el chasis, o sea, el mueble donde tú colocas el contenedor, ya ahí sí lleva su cinta reflectiva. Pero la resolución también... A mí me dicen que hay un negocio con eso, don Ricardo, ahí que en lo que se transporta a los contenedores, que allá adentro dice que usted no puede entrar nada de eso. Que hay que contratar, que hay que contratarlo, eso es así, que hay que contratarlo allá mismo, que usted no puede venir y que no, eso no, váyase para allá, aquí nosotros tenemos esto aquí que no lo pueden sacar. Ahí no de que hay una cosa ahí. Fíjate, los chasis los controlan siempre las navieras. Ya poco a poco se ha ido liberando un poco, pero aún así tú tienes que pagarle una inspección. Es decir, que si usted tiene un chasis, ese chasis suyo no entra ahí. No, el chasis que se utiliza. El chasis suyo de la puerta para atrás. Ya se ha ido descentralizando un poco el negocio y transportistas pueden tener su chasis, pero aún así país todo el mundo tiene su negocio. Pagan por la inspección. Entonces, la resolución también decía que, gracias a Dios, se corrigió. Prohibía, o sea, te obligaba a que tú para descargar en la vía pública una mercancía. La carga y descarga, tiene que hacerlo del lado de las aceras. Del lado de las aceras. Entonces, yo me pregunto, ¿y esos equipos que tienen compartimientos especiales, de que la carga de la derecha no se comunica con el de la izquierda,
¿qué tú harías en una calle? Ponerlo en vía contraria. En vía contraria, o sea... Se le da para adelante y le da para atrás y... Eso, imagínate tú, entonces, ¿cómo tú podrías descargar o cargar? ¿Usted entiende que esa parte ahí tampoco se analizó? Tampoco se analizó, porque no aplica. Es decir, fueron un sinnúmero de medidas que se anunciaron, que al final no pudieron ser aplicadas. Finalmente, aunque no es su área, porque el área suya es la carga, el propio Intran está haciendo un llamado a licitar el corredor de la Lincoln. Ah, sí. Va a meter 25 guaguas ahí en la Lincoln. ¿No cree usted qué impacto le genera eso al tránsito? Nosotros siempre hemos dicho, porque no podemos seguir nosotros con el caos que tenemos en Gran Santo Domingo, en las grandes ciudades, que debe buscarse la forma de fortalecer lo que es el transporte masivo, el transporte colectivo. Ahora, para ello, nosotros siempre hemos dicho, esos actores que están ahí, que tienen sus derechos adquiridos, que toda su vida se han desarrollado en esos lugares, deben buscar la forma, y así tengo entendido que han querido hacerlo, pero cuando llaman a una licitación y no se toma quizás en consideración a esos operadores que están ahí, de que se conviertan en cooperativa y que... Pero que la ley no habla de licitación, la ley habla de una licencia de 5 años y esa licitación es a 21. De licencia de 2 años, e inclusive, déjame decirte, Dari, este país es especial. Déjame decirte, Dari, es tan especial este país, que esa misma ley, en el artículo 343, se convierte prácticamente en inconstitucional. ¿Por qué decimos esto? Porque la ley obliga a los operadores a convertirse en empresas. En empresa. Y yo me pregunto, el artículo 47 de la Constitución, ¿qué establece? Que usted se puede asociar libremente con quien usted entienda. No, pero también dice empresa o persona física. Si usted se registra, por ejemplo, no tiene que ser una empresa. Usted como persona física va al Intran y le dice, yo soy chofer de carro público, regístreme ahí, mire mi cédula. Sí, pero de igual manera... No tenga un carro público. No, claro, la característica que tiene Dari, que tener. pero de igual manera, tampoco me pueden decir a mí que yo no puedo operar como sindicato. Porque ¿qué dice la Constitución de la República en el artículo 52? No, usted se puede asociar, lo que el sindicato no es vinculante el usted pertenecer a un sindicato no le da la categoría de usted prestar el servicio. Es decir, usted puede ser parte del sindicato como lo establece la Constitución, la libertad que usted tiene de asociarse. Entonces, pero no es que yo soy miembro del sindicato de la Duarte con París. No, eso no existe aquí. Usted es miembro de su sindicato allá. Pero aquí usted es un transportista normal como cualquier otro. Sí, pero recuérdate que el Código de Trabajo establece claramente en su artículo 17 lo que es un sindicato. Sí. Dice claro que un sindicato no es más que la agrupación de profesionales, cualquiera, para el estudio y defensa de los intereses en comunes. Entonces, tú no me puedes usted es miembro del sindicato después de, no antes de. Por ejemplo, usted es miembro del sindicato después que usted esté en la actividad. Por ejemplo, yo soy transportista, primero, y después como transportista yo decido si yo quiero sindicalizarme. Perfecto, pero no es al revés. No se te puede obligar a ti. Yo tengo que ser miembro del sindicato para luego me den una ruta. Tú no puedes decirme a mí, mira, yo no te puedo dar una ruta porque tú perteneces a tal sindicato o porque tú no puedes entrar aquí. Otra cosa. Es que tú no puedes entrar aquí como sindicato. Es una discriminación. Ahí estaríamos violando. Una violación a un derecho de igualdad. Eso está correcto. Claro, estaríamos violando inclusive la propia Constitución de la República. Eso es correcto, eso es correcto. Tenemos muchas cosas. El tema de la grúa, que sería interesante que usted como parte de la discusión del reglamento, la grúa se ha colocado como un transporte de carga, sí, pero sí. La grúa tiene doble función, que puede ser utilizado como un instrumento, un transporte de emergencia. Por ejemplo, en la República Dominicana, una normativa que alguien se inventó, que no sé de qué, está prohibido circular vehículos de carga, vehículos de transporte público, motocicletas por los elevados y túneles. Entonces, cuando el vehículo se queda en medio de un elevado, si se quedó un carro se cogió fuego y hay que entrar una grúa, esa grúa está prohibida de entrar. El chofer de esa grúa puede recibir una multa. ¿Y los bomberos? Los bomberos sí. Son de los temas que estamos tratando prácticamente. ¿Pero y qué bombero tiene grúa aquí en este país? Que estamos revisando en lo que es el tema del reglamento vehículos de carga. Agregue eso y también la normativa de prohibición de los túneles y eso debe ser revisado y eso no existe ya.
Así no le pueden poner una multa a nadie Pero por eso. vamos a tener que invitarlo otro día porque ya nosotros nos quedamos sin tiempo, Dari. No, Esa prohibición. Para nosotros siempre sería un verdadero placer poder participar con ustedes. Este tema La prohibición. da y sigue y sigue y sigue. La, pica prohi- y se extiende. la prohibición del transporte de vehículos de carga, de transporte público, de motocicletas por los túneles y elevados, al día de hoy no existe. El Intran debe emitir una nueva resolución en ese orden. ¿Y los Sí, águilas porque cómo era eso, que se llamaban? No, porque eso fue una decisión tomada. Eso fue una decisión. Eso fue una decisión tomada por AME. No hay nada que así lo explique en ninguna ley. Sí. Fue una decisión de AME. Hoy, al ¿Cómo se menos, llamaban los que hoy estaban AME- en la salida de túneles? de que paloma, águila, Águila. Sí. Era un pájaro. Hoy no existe AME, existe DGC. Entonces, Ok. DGC debe pronunciarse al respecto. No DGC, sino el Intran. El Intran que tiene. es el órgano rector Claro, de DGC lo que no es el tiene- tránsito de DGC transporte y la movilidad en el país. DGC no tiene beligerancia. Así es, que déjame Bueno. decirte que muchas veces entran en contradicción. El Intran emite una resolución Eso, para que se aplique de una forma y DGC lo aplica de otra. eso es muy profundo. Así Don es. Ricardo, gracias. Gracias a Don ustedes. Ricardo de los Santos, presidente de la Federación Nacional de Transporte Dominicano, FENATRADO, que realmente tenemos que pedirle excusas porque nos quedamos Don sin Ricardo, tiempo. yo creo que es analista del tema del tema de los combustibles. Pero no solamente eso, es de todo. Pero que hemos todas cuidado esas del siglas, todas esas transporte. cosas. Yo no me acuerdo de una. Una maravilla, una maravilla. Muchísimas gracias por haber Gracias a estado con ustedes. nosotros, don Ricardo, y nos promete que va a venir un día a continuar No, con el tiene tema. que ver. Para mí siempre sería un Aprobación placer de- Claro que poder sí. participar con ustedes.